2021. Isabel, ¿empiezo ya o me espero? Vale, perfecto. Ok. Pues como os decía, os voy a explicar las principales novedades que afectan al IRPF del 2021. Vamos por una sistemática, vamos a ir por los grandes grupos del IRPF, rendimientos del trabajo, rendimientos del capital inmobiliario, rendimientos del capital mobiliario, ganancias y pérdidas patrimoniales y actividades económicas. Y luego iremos a la base liquidable, las modificaciones que han habido, y por último iremos a las deducciones y donativos y otras aportaciones. Respecto a los rendimientos del trabajo, creo que nadie va a estar en alguna de las 4 tesituras que hay. Hay una exención del 50% de los rendimientos del trabajo percibidos por los tripulantes de buques canarios. Creo que nadie va a estar. Luego también hay una exención por las ayudas excepcionales por los daños personales causados por desastres naturales, por la borrasca Filomena y por la erupción volcánica de la isla de La Palma. Ojo, son personales, o sea, no son materiales, con lo cual es en caso de fallecimiento, incapacidad y daños personales causados directamente por la erupción. Luego hay una exención de ayudas públicas percibidas para reparar la destrucción de elementos patrimoniales por catástrofes naturales, en la isla de La Palma, donde se introduce las actividades volcánicas porque no estaban contempladas. Y aquí sí que puede haber alguien que le pueda afectar, que es la exención por las subvenciones y ayudas concedidas para actuaciones de rehabilitación de rehabilitación energética en edificios. Pero tenemos que tener en cuenta que esta exención solamente son aquellas que son las ayudas concedidas en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 920/2014 de 31 de octubre. Es decir, las subvenciones que estén contempladas en esos supuestos, no en otros. Con lo cual, si alguien tiene alguna subvención de este tipo y de rehabilitación energética en edificios y quiere saber si están exentas o no, se tendrá que ir al Real Decreto para mirar todas las situaciones. Esos son respecto de rendimientos del trabajo, porque tenéis que tener en cuenta que las ayudas y subvenciones concedidas tributan en el IRPF generalmente en la base imponible general, es decir, van a tarifa del impuesto. ¿Vale? Respecto a los rendimientos del capital mobiliario, hay unas modificaciones respecto a los saldos de dudoso cobro. ¿Vale? Cuando tenemos unos rendimientos del capital mobiliario, vosotros sabéis que tenéis los ingresos de arrendamiento y por otra parte tenéis unos determinados gastos, como pueden ser el IBI, si hacéis alguna pequeña reparación en la casa que tenéis alquilada, luego la amortización a la que luego nos referiremos, que también hay una pequeña modificación como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo. Entonces, los saldos de dudoso cobro también son deducibles. Antes tenías que esperarte 6 meses a que efectivamente no te hubieran pagado, es decir, serían deducibles si te habían dejado de pagar de enero a junio, y eso se ha reducido, que ahora solamente son 3 meses. Es decir, si a ti te han dejado de pagar de enero a septiembre, te lo podrías deducir como un gasto. Es decir, tendrías que poner el ingreso, pero por otra parte tendrías el gasto como consecuencia del saldo de dudoso cobro. Esto es importante, sobre todo por el tema del COVID, porque ha habido mucha gente que han dejado de abonar las rentas. Entonces, si estaban 6 meses, tú te ponías el gasto, te ponías el ingreso, pero no el gasto, porque no habían pasado los 6 meses que contemplaba la norma. Esto se ha reducido a 3 meses. Y luego hay una rebaja en la renta arrendaticia para el alquiler de locales a determinados empresarios durante el periodo impositivo 2001. Tienen que ser para uso distinto de vivienda y el arrendatario tiene que realizar una actividad económica en ese local. ¿Qué ocurre? Que si tú habías pactado con él una rebaja en la renta, esa rebaja en la renta tú también te la pondrías como un gasto, con lo cual no te lo pondrías el ingreso, pero sí que te pondrías la rebaja que tú le has hecho, te la pondrías también como gasto. Con lo cual hay una importante
reducción en la base, en el rendimiento de ese inmueble. Pero ojo, tiene que ser para uso distinto de vivienda y el arrendatario lo tiene que destinar a una actividad económica, a un local de negocio. Luego, hubo una sentencia del Supremo en el 2021 donde las amortizaciones de los inmuebles, cuando tú ponías el valor de adquisición, tú lo compras y ese valor de adquisición es amortizable. Ojo, solo la construcción, no el suelo. Tendrías que hacer el prorrateo entre el valor catastral y el valor con el valor catastral del suelo y el bueno. Bien, entonces la normativa te decía que cuando era una donación o una herencia, tú no podías poner el valor de la donación o la herencia, sino que tenías que poner el valor, tu valor de amortización era lo que tú habías pagado en impuestos. Es decir, si tú en una donación o una herencia habías puesto que el inmueble valía 100.000 euros, tú no podías amortizar sobre 100.000, amortizabas sobre el impuesto que tú habías pagado. Es decir, si de esa donación o de esa sucesión tú pagabas 5.000 euros, tú amortizabas sobre 5.000 euros. Ojo, distinguiendo el suelo y vuelo. El suelo nunca se amortiza, solo el vuelo. Bien, pues el Tribunal Supremo ha dicho que no, que se amortiza sobre el valor de la donación o sobre el valor de la sucesión, es decir, lo que esté recogido como valor en la herencia. Luego, hay la reducción por arrendamientos destinados a vivienda. Hubo también una sentencia del Supremo donde decía que cuando tú haces un rendimiento de un inmueble, al final el saldo positivo o negativo que te quede, tú lo reduces en un 60%. Es decir, si tú habías ganado 10.000 euros por el alquiler de un inmueble, tú imputabas en el IRPF solamente 4.000, el 60% estaba exento, pero siempre y cuando tú lo habías declarado en tu IRPF. Es decir, si viene la inspección y a ti te lo descubre, eso no sería deducible. Ese 60%, te imputarían todos. Bueno, pues el Tribunal Supremo dijo que no, que eso estaba declarado por el contribuyente, aunque fuera una regularización realizada por la inspección, y por lo tanto tenía derecho a la reducción del 60%. Bueno, pues a través de la ley de prevención del fraude fiscal se modificó la ley y se dijo que no, que solamente fuera en el caso en que el contribuyente lo hubiera declarado en su declaración del IRPF. Respecto a los rendimientos del capital mobiliario, hay una pequeña modificación que no va a afectar prácticamente a nadie, que es por los unit linked, ¿vale? Que sobre todo cuando el tomador asume el riesgo de la inversión. Es decir, el contrato de unit linked son un seguro de vida prima única. Es decir, tú pones 1 millón de euros y ellos te van a bonificar, te pagan la rentabilidad que tú estipules. Bien. Si tú asumes que pierdes el 1 millón de euros en el momento en que tú fallezcas, la rentabilidad es mucho mayor. Pues entonces hubo una modificación del artículo 14 de la ley de renta, el 14H, y te dicen que son rendimientos del capital mobiliario la diferencia entre el valor se imputa como rendimiento del capital mobiliario a la que se refiere al 25.3 de esta ley en cada periodo impositivo la diferencia entre el valor liquidativo de los activos afectos a la póliza al final y al comienzo del periodo impositivo en aquellos contratos de seguro de vida en que el tomador asume el riesgo de la inversión. No se va a dar nunca. Yo nunca los he visto, jamás. Luego, en actividades económicas en estimación directa, que sí que puede haber algún colegiado que esté en este caso, se considera gasto deducible las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles incidencias de deudores del artículo 13.1 de la ley del 2014. Es decir, antes, cuando tú tenías un impagado más de 6 meses, tú lo puedes poner como gasto deducible. Bien, pues ahora, en el 2021, son 3 meses únicamente, igual que los arrendamientos. Es decir, si a mí me dejan de pagar una factura en septiembre, yo la puedo poner como deducible. Antes no podía, antes tenía que ser anterior a julio. Tenían que ser 6 meses.
anterior a junio, anterior a julio. En estimación objetiva se ha estipulado unas entradas y salidas mucho más rápidas, pero en estimación objetiva no puede haber nadie, porque estimación objetiva son para kioscos o para restaurantes, bares, etcétera, etcétera. Luego, en ganancias y pérdidas patrimoniales hay una cuestión muy curiosa, que se ha modificado el tema de los pactos sucesorios. Los pactos sucesorios solo existen en España, en Galicia, en Navarra, en Cataluña, y los que yo más he visto son los de Baleares, por la cercanía. Pero el pacto sucesorio es que yo puedo, en vida, ya dejar herencia y tributar como una herencia. Lo bueno que tienen estos pactos sucesorios es que funcionan como una donación, pero son herencia, con lo cual no hay plusvalía respecto del contribuyente que dona. Cuando haces una donación, tú tienes una ganancia de pérdida patrimonial. En este caso no. En las ganancias patrimoniales, en los pactos sucesorios no habría ganancia patrimonial. Ahora bien, se modifica y si tú vendes en los 5 años que te han dado en el pacto sucesorio o antes de que muera el causante, que es el que te ha hecho el pacto sucesorio, tú te subrogas en la posición del causante respecto del valor y la fecha de adquisición de aquellos. ¿Esto por qué lo hace? Porque era muy común que tú haces el pacto sucesorio y como se considera una herencia, tú elevabas el valor. Entonces tú podías venderlo por un valor actualizado, entre comillas. ¿Qué ocurre? Que aquí la agencia tributaria estaba perdiendo recaudación. ¿Por qué? Porque las ganancias patrimoniales tributaban al 23%. Y como esto era un pacto sucesorio y generalmente en esos territorios tienes una reducción muy importante en el impuesto de sucesiones y donaciones, tú actualizabas el valor y vendías y no tenías plusvalía. Bien, pues ahora lo que se dice es, oye, si tú vendes en los 5 años siguientes o antes de que muera el causante, tú te subrogas en la posición, en su valor que valía, vas a tributar por todo, generalmente son muy antiguos y por lo tanto su precio de adquisición es muy bajito, y la fecha de aquel. ¿Vale? Esto también tiene un componente que en ganancias y pérdidas patrimoniales quitaron la actualización por coeficientes, con lo cual no es lo mismo el dinero de hoy que el dinero del año 90. Antes tú actualizabas los coeficientes y te actualizaba, más o menos te compensaba lo que ha subido el IPC. Más este año que es el 7,6, ¿no? De momento. Vale. Luego, existe una serie de ganancias que están excluidas cuando son por reinversión, que son las de vivienda habitual y las de participaciones y acciones. Bien, como en el periodo de COVID se estableció que va de marzo al 30 de mayo, que no se computaba, ese periodo no se computa, pues se dice que no se computa a efectos de los supuestos de reinversión en vivienda habitual. Si no lo sabéis, os lo explico. La reinversión en vivienda habitual, tú vendes tu vivienda habitual y tú tienes 2 años por delante y 2 años por detrás para reinvertir en una vivienda. Entonces, la ganancia patrimonial que tú has tenido no tributa. Esto está muy bien en el caso que tú tengas que cambiar de vivienda habitual a una más grande, etcétera, etcétera, porque si no, te harían tributar al 23% sobre la ganancia patrimonial que tú has hecho. Cuando tú compras una nueva vivienda son 2 años, pero si las construyes son 4 años. Luego hay un régimen especial que es el régimen de transferencia fiscal internacional. El régimen de transferencia fiscal internacional no lo vais a ver nunca o casi nunca. Es cuando alguien tiene una sociedad en el extranjero y tiene rendimientos de aquella sociedad. Pues entonces lo que te dice la agencia tributaria española es, oiga, usted tribútelos aquí como si fueran suyos. No lo vais a ver, no lo vais a ver. Luego, una modificación muy importante que sí que os va a afectar bastante a todos es la reducción de la base imponible por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social. Es decir, anteriormente tú podías introducir en un fondo de pensiones 8.000 euros. Ahora eso se va a reducir a 2.000.
Es decir, no vas a poder aportar a un plan de pensiones más de 2.000 euros. Ojo, sí que podrás aportar sí que podrás aportar 8.000 euros cuando sean de empresariales. O sea, es decir, cuando es tu empleador el que te contribuye al plan de pensiones. Ahí sí que podrías aportar 8.000 más, es decir, tus 2.000 más tus 8.000. Luego hay un régimen transitorio respecto de las contribuciones a planes de pensiones anteriores que quedaban pendientes de aportar en la renta, que lo que te dicen es que se entienden que las cantidades de reducción corresponden a contribuciones imputadas por el promotor con el límite de las contribuciones imputadas en dichos periodos impositivos. El exceso de dicho límite se corresponde a aportaciones del contribuyente. Es decir, si tú tienes 10.000 euros por introducir en tu renta de aportaciones a planes de pensiones, si a ti te han hecho contribuciones en los años anteriores por 10.000 euros, todas son de promotor, todas son de tu empleador. Eso tiene mucha importancia ahora, porque tú no puedes poner más de 2.000 euros. Al no poder poner más de 2.000 euros, si se consideran que son aportaciones del contribuyente, dirías de 2.000 en 2.000 años. Sin embargo, si son contribuciones del empleador, tú podrías hacer 8.000 euros cada año. Luego hay una modalidad que tampoco la he visto yo mucho, las aportaciones al sistema de previsión social en las que el partícipe es el cónyuge del contribuyente. ¿Vale? Eso se suele dar sobre todo cuando uno de los cónyuges no trabaja. Entonces, al no trabajar, suelen hacer la conjunta, tú aportabas al plan de pensiones de tu cónyuge y tú podías introducir 2.500 más adicionales en la renta. Ahora se rebaja a 1.000, ¿vale? Para que luego en el futuro el cónyuge generalmente que no trabaja pueda recibir la contribución del plan de pensiones. Luego se ha establecido para los afectados por el volcán de La Palma, se ha establecido una disponibilidad anticipada de los derechos de consolidados para contribuyentes. Es decir, tú puedes rescatar el plan de pensiones bajo determinadas circunstancias, que te hayas quedado en paro, que tengas una incapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues se ha establecido la posibilidad de que los afectados por el volcán de La Palma puedan solicitar anticipadamente el rescate del plan de pensiones, fijando las condiciones y un importe de disposición. Luego, esto sí que es importante también, se ha elevado el gravamen de la base liquidable general, es decir, para contribuyentes que ganen más de 300.000 euros, creo que no habrán muchos de los que nos están escuchando, se establece que a partir de 300.000 euros tú tributas al 24,50. Ojo, respecto de la base estatal. Luego tenemos la base autonómica, que también se ha elevado. Para la Comunidad Valenciana, si no lo sabéis, os lo explico, la base liquidable se divide en dos. Cuando tú aplicas las tarifas se divide en dos. La base estatal y la base autonómica. La base estatal tiene unos tramos y unos tipos y la base autonómica tiene unos tramos y unos tipos. Pues bien, respecto de la base estatal, más de 300.000 euros se eleva al 24,50. Se establece un nuevo tipo de 24,50. Pero la Comunidad Valenciana estableció dos tipos más para su base liquidable. Por un lado, para contribuyentes que ganen más de 140.000 a 175.000, se establece un 27,5%, con lo cual, sumado a la estatal, nos iríamos 24,50 a 27,50 al 52%, y para contribuyentes que ganan más de 175.000 euros se eleva al 29,5, que son 29,5 más la estatal, el 54. Pero ojo, eso es el tramo más alto, ese es el marginal, ¿vale? No todo va a tributar al 54 porque van por los distintos tramos. Esto es muy sangrante. Yo creo que estamos perdiendo una muy buena oportunidad en este ámbito, porque si lo comparamos con Madrid, Madrid a partir de 53.000 euros, que es su tramo más alto, tiene un 21%. Es decir, tenemos 8,5 puntos más en la Comunidad Valenciana que en Madrid. Ahora que está en boca de todos y está el tema de la gigafactoría de
Sagunto y que se va a establecer y que en teoría debería dar unos puestos de trabajo de mayor calidad. Claro, no es lo mismo tributar al 50, al 21 más el 24,5, que es el 41, que tributar al 54. Por eso, las sedes operativas las sedes operativas de los bancos, a pesar de que las sedes sociales estuvieran en Valencia, como fue la CAM o Bancaja, las sedes operativas se iban a Madrid. Es decir, de Barcelona no venían aquí los bancarios que cobraban estos sueldos, ¿no? Ellos preferían irse a Madrid, porque no solamente en renta, había una disminución de impuestos muy grande respecto del patrimonio, respecto a sucesiones y donaciones, respecto de cualquier impuesto que podáis, ITP al 6%, aquí es al 10%, vamos, una barbaridad. De hecho, la Comunidad Valenciana es una de las comunidades autónomas que mayor imposición tiene. Luego, respecto a la base liquidable del ahorro, nuevo tipo para ganancias y pérdidas patrimoniales a partir del tramo de 200.000 euros, que es al 26. Si no lo sabéis, los primeros en ganancias y pérdidas patrimoniales y rendimientos del capital mobiliario, los primeros 6.000 euros tributan al 19, de 6.000 a 54.000 tributan al 20. Por ejemplo, un mueble en 1980 que tenga un valor, que lo hayáis comprado por un valor de 6.000 euros, 1.000.000 de pesetas del año 80, ya podías comprar un buen piso. Hoy en día lo puedes vender perfectamente por 300.000 euros, 400.000 euros, y tu ganancia patrimonial serían 394.000 euros, con lo cual te irías al 26% rápidamente. Luego tenemos las deducciones por donativos y otras aportaciones. La modificación que más ha habido es que se introduce lo que se entiende por entidades beneficiarias de mecenazgo, que son las siguientes. Se entiende que son entidades sin fines lucrativos, las fundaciones, las asociaciones de calidad de utilidad pública, las organizaciones no gubernamentales, las federaciones deportivas, las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos, las entidades no residentes en territorio español que operen con el mismo establecimiento permanente y sean análogas a alguna de las previstas letras anteriores, y las del artículo 2 de la ley 49/2002. ¿no? Entonces, se ha establecido un mayor porcentaje para la deducción respecto de los bienes de mecenazgo. Entonces, los primeros 150 euros tienen un porcentaje de deducción del 80% y el resto, antes tenían el 30, ahora tienen el 35%. Pero si tú has pagado más de 150 euros durante los 2 años consecutivos, en vez de ser el 35% de deducción de porcentaje de deducción es el 40%. O sea, te elevan un 5% más. Es decir, si tú has donado a una federación, a una entidad sin ánimo de lucro, 1.000 euros durante varios años seguidos, tendrías 150 por el 0,8, serían 120 euros por un sitio, y después tendrías 1.000 menos 150 por el 0,4. Tendrías una deducción de 460 euros. Bueno, eso lo hace el programa Padre, por suerte, todo lo hace perfectamente y no hay mayor problema. Luego sí que es muy importante y sí que se va a dar en varias ocasiones y más creo que en vosotros, es en la deducción por obras de mejora de eficiencia energética. Y aquí sí que nos tenemos que detener un poquito más, porque eso sí que me lo han preguntado varias personas. Y además a muchos de vosotros también trabajaréis en el sector de la eficiencia energética, y sí que puede ser interesante. Vamos a ver.
En la deducción por parte de la mejora energética tenemos una deducción estatal y una deducción autonómica. Ojo, son compatibles entre sí. Entonces, el Real Decreto 19/2021 de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificativa en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, introdujo una nueva disposición adicional. Y entonces aparecen unas nuevas deducciones, que son deducción por obras de mejoras que reduzcan la calefacción y refrigeración, deducción por obras de mejora que reduzcan el consumo de energía primaria no renovable y deducción por obras de rehabilitación energética de edificios de uso predominante residencial. Todos estos importes recaen sobre la cuota íntegra estatal. Luego veremos la autonómica, que esa ya estaba el año anterior, pero él también la modifica un poquito. Respecto de la estatal, está limitada. Respecto de la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda, los contribuyentes pueden deducirse un 20% de las cantidades satisfechas. Desde la entrada en vigor del Real Decreto 19/2021 de 5 de octubre, fue el día de publicación en el BOE. Sirve tanto para la vivienda habitual como para cualquier otra de su titularidad que tuviera arrendada para su uso como vivienda. Siempre que esté alquilada o en expectativa de alquiler y que se haya alquilado antes del 31 de diciembre del 2023. Ojo, entonces no vale para segunda residencia porque no la tengo ni alquilada ni la voy a destinar al alquiler. Se entiende que se ha reducido la demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda cuando se reduzcan al menos un 7% la suma de los indicadores de la demanda de calefacción y refrigeración, del certificado de eficiencia energética de la vivienda expedido por el técnico competente después de la realización de las obras, respecto al expedido antes del inicio de las mismas. Es decir, habrá que tener un certificado de eficiencia energética anterior, un certificado de eficiencia energética posterior y que se haya reducido en un 7%. Es decir, que del propio certificado se diga que se ha reducido un 7%. La deducción se realiza en el ejercicio en que se expida el certificado de eficiencia energética expedido después de la realización de las obras. Y la base máxima anual será de 5.000 euros anuales. Está limitada a 5.000 euros. Luego, respecto de la mejora en el consumo de energía primaria no renovable de su vivienda habitual o de cualquier otra de su titularidad, los contribuyentes se pueden reducir el 40%. Desde el 40% de las cantidades desde la entrada en vigor del mismo Real Decreto. Solo se entiende que se ha mejorado el consumo de energía primaria no renovable en la vivienda en la que se hubiera realizado tales obras cuando se reduzcan al menos un 30% del indicador de consumo de energía primaria no renovable. Eso vosotros sabréis lo que es, porque yo, lo del consumo de energía primaria no renovable, no tengo ni idea. O bien se consigue una mejora de la calificación energética de la vivienda para obtener una clase energética A o B. ¿Vale? Y la deducción se practica en el ejercicio en el que se pida el certificado de eficiencia energética emitido después de la realización de las obras. La base máxima anual, 7.500 euros. Luego, los contribuyentes y propietarios de viviendas ubicadas en edificios de uso predominante residencial en el que se ha llevado a cabo desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 19/2021 podrán deducirse un 60% de las cantidades satisfechas durante dicho periodo por tales obras. Se entenderán que tiene la consideración de obras de rehabilitación energética aquellas que se obtenga una mejora de eficiencia energética del edificio en el que se ubica la vivienda, debiendo acreditarse con el certificado de eficiencia energética del edificio expedido por el técnico competente, después de la realización de aquellas obras de reducción de consumo de energía primaria no renovable. Es de un 30%, tiene que ser de un 30% como mínimo, la reducción que se consiga. Ojo, esto tiene que ser sobre viviendas, nunca pueden ser sobre piscinas, ni sobre garajes, ni sobre locales, solamente se puede practicar sobre vivienda o parte de los... Luego, se tienen que abonar mediante transferencia bancaria o cheque nominativo o ingreso en cuenta de entidades de crédito
a las personas que realicen tales obras. No sirve el efectivo. En efectivo no te puedes aplicar nada. Es una consecuencia de intento de limitación del efectivo, igual que los 1.500, igual que los 2.000 euros. No se puede pagar en efectivo. Luego, respecto de la Comunidad Autónoma Valenciana, existen unas deducciones nuevas, deducción por arrendamiento de la vivienda habitual, que puede ser del 20% con el límite de la renta pagada con el límite de 700, con el 25% con el límite de 850 si el arrendador reúne una de las características que luego veremos, o hasta 1.000 euros, o el 30% con el límite de 1.000 euros, si tienes las dos. Y para conseguir el incrementado de 850 o de 1.000 sobre 700, tienes que ser menor de 36 años y tener reconocido una discapacidad física o psíquica o tener una consideración de víctima de violencia de género. Ojo, están limitadas a base imponible, es decir, la base imponible liquidable y del ahorro no podrá ser superior a 25.000 euros en tributación individual o 40.000 euros en tributación conjunta. Siempre están limitadas las de la Comunidad Valenciana, excepto la que vamos a ver de invertidas en autoconsumo, las demás casi todas están limitadas. Luego, el contribuyente podrá deducirse el 40% de las cantidades invertidas en instalaciones de autoconsumo eléctrico o de producción de energía eléctrica o térmica procedente de fuentes renovables realizadas en las viviendas habituales, individuales o colectivas. Asimismo, se podrá deducir el 20% de las inversiones anteriores en viviendas que constituyan segundas residencias, siempre que no estén relacionadas con el ejercicio de una actividad económica. 40% para primera vivienda, 20% para segunda vivienda. La base máxima anual de esta deducción son 8.000 euros. Yo creo que una diferencia con la estatal y la autonómica es que en la estatal te dice que son no renovables y estas son renovables. Luego, respecto a las donaciones, la finalidad ecológica es el 20% para los primeros 150 euros y 25% para el resto. Deducción por donaciones como datos para otros fines de carácter cultural, científico, deportivo no profesional se puede deducir el 25%. Y luego hay una modificación respecto a las criptomonedas. Se ha establecido una nueva casilla para ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de criptomonedas. Se va a hacer famosa la casilla 46, donde se va a tener que introducir específicamente ahí todas las ganancias y pérdidas patrimoniales que tengamos con criptomonedas. El tema de las criptomonedas es complicado. Porque haces cambios, para acceder a una moneda tienes que comprar y vender otras monedas, con lo cual cuando haces un cambio de moneda en moneda, es decir, tú compras euros y compras bitcoins y para comprar tienes que vender el bitcoin, tú tienes, es decir, de euros a bitcoins y de bitcoins a la otra moneda, a la que sea. Ahí tienes, cada vez que cambias de moneda tienes una ganancia patrimonial. No sé cómo se va a reflejar eso respecto de las casas o de los sitios donde te guardan las monedas, pero va a ser complicado el tema de las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de criptomonedas y están en el radar de la agencia tributaria. Yo me conformo con que os quede respecto que han habido unas pequeñas modificaciones que no son grandes modificaciones este año, la verdad. Hay muy poquitas. Con el rendimiento del capital inmobiliario, lo más importante son los saldos de dudoso cobro, que en vez de 6 meses son de 3 meses. Es decir, a mí me han dejado de pagar una renta. En septiembre la puedo deducir, antes no podía. La rebaja rentaticia para locales comerciales, es decir, si yo he pactado con el inquilino una rebaja, lo puedo meter, esa rebaja que yo le he pactado con él, la puedo meter como gasto, siempre y cuando no tenga más de 10, no sea un gran propietario y tenga más de 10 viviendas. Respecto a la amortización de los inmuebles, quedaros con la idea de que ya no es, de que lo que pasa es que ahí lo hacía poca gente correctamente y todos cogían el valor de donación o el valor de herencia. Pero yo he tenido algunas comprobaciones y
y me la han tirado para atrás. Es decir, ahora ya puedes coger el valor de herencia y el valor de donación. Antes no se podía. El tema de la reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda del 60%, que para que tú te aplique tiene que ser declarado. Esto hace que prácticamente cuando tengas una vivienda habitual alquilada, es decir, destinada al alquiler de vivienda habitual del inquilino, lo que tú aportas al IRPF, lo que tú integras en el IRPF es muy poquito, porque haces ingresos menos gastos y luego del neto el 60%. O sea, es una reducción muy buena, muy buena. Lo hacen así para que haya declaración, porque antes no lo declaraba prácticamente nadie. En el tema de actividades económicas en estimación directa, que los saldos de uso cobro se reducen también a 3 meses, es decir, yo tengo un impagado de septiembre, un impagado de agosto y lo puedo poner como gasto del ejercicio. Antes tenía que dar el ingreso y al año siguiente ya daría el gasto, con la penalización que ello conlleva. El tema de ganancias excluidas de gravamen, el tema de la vivienda habitual, quedaros que se amplía en 3 meses y ahora tengo 2 años y 3 meses para reinvertir por el COVID, por el periodo COVID del año 2020 que salieron los reales decretos. Así, las aportaciones en la base imponible por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social, los fondos de pensiones, se han rebajado a 2.000 euros, excepto los empresariales, que sí que son de 8.000. Para el contribuyente, cuando yo quiero poner el plan de pensiones de mi cónyuge, se ha bajado de 2.500 a 1.000. Se ha elevado la renta, aunque por desgracia no nos va a afectar a mucho, de 300.000 euros en la estatal al 24, se ha creado un nuevo tipo del 24,50, pero que en la Comunidad Valenciana existen 2 tipos más. Uno de 140.000 a 175.000 al 27,5 y de 175.000 en adelante al 29,5. Que se ha elevado la base liquidable del ahorro a partir de 200.000 euros al 26%. Y luego el tema de las deducciones por mejoras de eficiencia energética, que también está muy por la labor el gobierno de fomentarlas. Y Isabel, yo creo que ya podemos entrar con las preguntas que tengan. ¿Sí? Tengo que decir que es bastante complicado hacer una charla de esta forma, ¿eh? La próxima creo que la haremos en el colegio, porque aquí solo no sabes si estás hablando a la pared o... ¿Pueden conectar los micrófonos ellos?
Ramón, disculpa, no puedo utilizar el micrófono todo el rato, pero tienes preguntas en el chat. Pero es que, ¿y dónde está el chat? ¿Lo ves en la barra de abajo? Que pone como un bocadillo y la palabra chat. Ah, sí, ahora. Vale, pues ahí tienes preguntas. Vale, sí. No, sí, sois... Sí, ya está. Si sois pareja, de hecho, no podéis hacer la declaración conjunta. No, espera un momento. La declaración conjunta. No. Siempre, espera. Seguro. Sí, se me escucha, ¿no? Sí, vamos a ver. El artículo 82 de la Ley de Renta te dice tributación conjunta. Podrán tributar conjuntamente las personas que formen parte de algunos de los siguientes modalidades de la unidad familiar. La integrada por los cónyuges no separados legalmente y si los hubiera, los hijos menores de edad y los hijos mayores de edad con incapacidad. Es decir, no, una pareja de hecho no puede hacer declaración conjunta, tiene que ser marido y mujer. Hasta ahí no ha llegado la equiparación. La verdad es que sí, no tiene sentido, porque si estuviera inscrita como tal la pareja, de hecho, debería actualizarse. Debería actualizarse. El tema de la tributación conjunta es muy interesante cuando uno de los dos cónyuges no trabaja. Entonces ahí sí que puedes tener una reducción muy importante en el IRPF, porque los mínimos personales y familiares se elevan mucho y entonces la persona que trabaja pues se ve beneficiada de ese mínimo personal y familiar que tributa a un tipo muy inferior. Vale, el tema del ahorro en la declaración de renta cada día está más complicado, porque ten en cuenta que el mayor ahorro que había era el tema de los planes de pensiones, donde tú podías introducir 8.000 euros y tú tenías una renta importante, pues te podías beneficiar hasta en la Comunidad Valenciana al 54%, es decir, tú metías 8.000 y la agencia o el Estado te estaba dando el 84% del 54% de 8.000, 4.320, ahora te lo han reducido a 2.000, pues está complicado. Tendrás que mirar el tema de las deducciones, el tema de... Y si tienes alguna deducción, y poco más. Es que ya no queda mucho más. Ojo, tenías cuando tú aportabas al plan de pensiones, cuando tú aportabas 8.000 euros al plan de pensiones y te deducías los 4.320, luego ya la agencia tributaria los recuperaría cuando tú los recuperes con la jubilación. Entonces ahí, pero ya te digo, es complicado ahorrar la declaración de renta. Cada año es más complicado. El tema del seguro del hogar, sí, lo puedes hacer. Y más si está vinculado a la hipoteca. El seguro del hogar pero te estarás refiriendo a deducción por inversión en vivienda habitual, ¿no?
el tema del seguro de hogar, si es en deducción por inversión en vivienda habitual, lo puedes tomar. Pero ten en cuenta que estarás en el régimen transitorio, porque en el 2013 eso se acabó. Es decir, a partir del 2013 ya no hay deducción en vivienda habitual. Solamente aquellos que tuvieran con anterioridad y se hubieran deducido con anterioridad al 2013 lo pueden seguir haciendo. Si es tu caso, el seguro de hogar lo puedes deducir como vivienda habitual. Lo puedes deducir en la deducción por inversión en vivienda habitual. Que ya la han quitado. Perfecto, pues nada, muchas gracias a vosotros y nos vemos en la próxima. Hasta luego.